Hola, somos Ana y Asdrúbal y te damos la bienvenida a nuestro canal Lupa Contextual, en donde estudiamos, hacemos investigación de la historia bíblica, del contexto bíblico, de la historia antigua y las culturas. Y hoy tenemos una segunda parte de un tema que queremos contextualizar para saber y conocer la esencia realmente de lo que significa ese versículo, como es Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde se hace una exhortación a los judíos, a los hebreos, de no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y en el video pasado pues comentábamos lo que era el significado de templo, lo que era el significado de sinagoga, a quién fue dirigido esta carta o esta epístola de los hebreos, por qué se hizo esta exhortación, para qué, cuál era el objetivo. Y hoy íbamos a dar pues la continuación a esto. Una de las preguntas que quedaba en ese primer capítulo era cómo se da cuando hablabas de que hoy por hoy decimos que vamos al templo, pero realmente no es templo. Y vamos a explicar realmente o profundizar un poco más. El término iglesia, también vamos a contextualizar ese término. Y la transición para los hebreos era el segundo templo de esa época, ¿okay? Después de la muerte de Jesús, ocurrió la destrucción del segundo templo. Hablamos también de lo que se hacía en la sinagoga. Y que te comentaba que para nosotros hoy es como que sinagoga y templo como que pareciera lo mismo, pero es que tampoco aplica realmente cómo era el contexto de esa primera época. Sí, la intención de estos videos también es contextualizar un poco lo que estamos leyendo, porque hay un problema, y el problema es interpretar lo que leemos como si fuese hoy, ¿okay? Y cuando, por ejemplo, nos topamos con la palabra iglesia, entonces asumimos que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿okay? Y creemos que es la iglesia de la comunidad, ¿no? La iglesia, el nombre que llevan hoy en día como carteles en la parte de afuera, y no es así. Entonces entender, como dijiste, que el libro de los Hebreos tiene un contexto dirigido a los hebreos esparcidos por todo el Imperio Romano, específicamente a aquellos que estaban como tú dijiste, en la diáspora, ¿no? En la esparción realmente, en la dispersión. Entonces la rutina, ¿okay? De que lo que pasaba en el cristianismo temprano, que eran judíos realmente, que habían aceptado y abrazado el mensaje de Jesucristo, ellos continuaban haciendo sus prácticas como judíos, como buenos judíos que eran. Y esto era bien arraigado, digamos, la presencia no del judaísmo como religión, sino del judaísmo como cultura, como identidad nacional. Entonces, cuando ya empieza la predicación de Pablo, empieza a esparcirse el cristianismo ya a los gentiles, porque Pablo no fue el primero. Lucas nos deja bien registrado en el capítulo 10 cómo Pedro, a través de una visión, llega hasta la casa de Cornelio, que era un gentil, y el Espíritu Santo llega sobre todas esas personas. Entonces el primer precedente, donde él reconoce y entiende la apertura que hay de este nuevo mensaje, que no es solamente para ellos como judíos, sino también para todos los gentiles. Entonces, para contextualizar hay que entender primero cómo funcionaba el templo y la sinagoga, que hablamos en el video pasado. Y la sinagoga tenía unas rutinas, ¿okay? Y esas rutinas dentro de la sinagoga, que eran prácticas judías, eran también observadas o presenciadas por los que no eran judíos, ¿okay? Entonces empieza la predicación de Pablo, que según nos registra el libro de Hechos, y el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, como quieran llamarlo, comienza a esparcir el mensaje inclusivo. Es un mensaje abierto, donde no hay diferencia entre judíos o griegos, entre esclavos y libres. Era algo, entre hombre o mujer, era algo abierto para todos. Entonces, por eso fue abrazado, que era un mensaje conciliador, un mensaje que incluía, un mensaje de amor, y esto llevaba a algo totalmente contrario a lo que se veía no solamente del lado judío, sino también del lado helenístico, del lado de los romanos.
Entonces los gentiles abrazaron el mensaje por causa de esto. Entonces, para llevarlo al contexto, tenemos que ver que la recomendación de no dejar de congregarse como algunos tenían por costumbre, tenía más que ver con la identidad judía, tenía más que ver con aquella necesidad que había de no solamente como judíos cristianos, sino también como comunidad no separarse. Ahora, fíjate una cosa, me llama la atención algo. Hoy por hoy, para los judíos son, creo que dos personas, tres opiniones. Es un dicho para los judíos. O sea, que ellos pueden tener disparidad entre sus conversas, entre sus comentarios, y no hay problema. ¿A qué me refiero con todo esto? Que las diferentes corrientes que existían, por ejemplo, judíos, pero eran fariseos, de los fariseos. Judíos, pero tenían su creencia de los saduceos. Eran judíos, pero eran esenios. O sea, todos ellos eran judíos en ese tiempo, pero tenían sus corrientes. ¿Era así? Uh-huh. Ok, en este caso, no había problema por eso. Yo interpreto que para aquella época tenían diferencia, y de hecho Jesús no tenía ningún problema en hablar con los fariseos y con los saduceos, y la Biblia especifica de que unos creían en la resurrección y los otros no creían en la resurrección. ¿Okay? Ahora, no había problema también para esa época el hecho de que Pablo, siendo judío, pudiera llevar ese mensaje de ese movimiento que había en ese tiempo de las enseñanzas de Jesús, que había dejado Jesús ya. Y no había problema por eso, pero me llama la atención que Pablo hacía el énfasis de no judaizar a los gentiles. O sea, ¿por qué Pablo sí iba a llevar el mensaje, pero él respetaba sus creencias, sus prácticas judías, nacionalistas, pero no era para imponer a aquellos que practicaban su misma identidad judía? Pero sin embargo, él nunca dejó de ser judío ni de sus prácticas. No era tanto como un problema, porque incluso en el comienzo del libro de los Hechos podemos ver aquellos intentos de hacer diferencia. Incluso en el capítulo 7 del libro de Hechos vemos que hay un problema de la atención de las viudas de los gentiles. Se creía que estaban siendo menos atendidas que las viudas de los judíos, y esas divisiones y esos roces siempre existieron desde el comienzo. Asimismo como dentro de los saduceos y fariseos habían roces, ¿okay? Y de repente ellos respetan la opinión del otro, pero habían roces, había una separación evidente dentro de la narración de la Biblia. Y todos ellos convergían en el hecho de ir a diferencias, pero la esencia era una, que era el templo, ¿okay? Era su identidad nacional para todos por igual, independientemente de lo que ellos creían o no creían. Sí, filosofía, la creencia judía era la misma, ¿okay? Como judíos, ¿okay? Pero tenían corrientes diferentes. Entonces cuando vamos a Pablo, ¿okay? Pablo no judaiza, no comienza a judaizar a los gentiles. Incluso en esa iglesia temprana, en el tiempo aún Jacobo estaba vivo, que se hace el concilio, que van Pablo y Bernabé, la concesión de ellos aceptan que no necesariamente los gentiles tienen que ser judíos para ser cristianos. Entonces es donde empieza la apertura. Sin embargo, ya cuando el cristianismo temprano comienza a desenvolverse, los primeros 300 años, no existe dentro del cristianismo la figura de templo, la figura de un lugar de reunión, ¿okay? A pesar de que ellos tenían como ejemplo la cultura judía, no existía para ellos ese lugar. Esa posibilidad en otras culturas, es decir, eso de su templo era solamente para ellos, en su cultura, su nacionalidad. Ahí era donde voy. Tú me dices anteriormente, no importaba su fe. De repente unos creían en la resurrección de los muertos y otros no, y punto, no había problema. Ahí ya estamos hablando de filosofía, porque la diferencia entre los fariseos y los saduceos era la filosofía, pero igual eran judíos practicantes, todos celebraban el Shabbat, o sea, había muchas cosas en común como judíos. ¿Okay? ¿Por qué crees tú entonces que Pablo no tenía la intención de judaizar, pero otros sí tenían esa intención, y por eso Pablo les dice y le comenta, no judaicen? Es que hay que llegar a la... No es tanto creo yo, sino que lo vemos en la escritura, en las cartas de Pablo y también en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo entendió, ¿okay? Así como Felipe, como los demás que salieron
el mismo Bernabé y los demás que estaban, por ejemplo, en Antioquía, comprendieron que no era exclusivo, el mensaje del Señor no era exclusivo para los judíos, que era para todo el mundo, y que ese mensaje no era llevar, ¿okay?, la cultura judía a los otros, sino el mensaje de Cristo. Entonces Pablo entiende esto y es la base, ¿okay?, de su sermón, la base de su mensaje. Entonces estos primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, comenzaron a asumir el compromiso también evangelizador, pero lo hacían a través de ese compartimiento del pan, de la comunión unos con otros, de ese lugar en las casas, ¿okay? Y cuando vemos en las cartas de Pablo, por ejemplo, que Pablo usa la palabra eclesia para, por ejemplo, la iglesia que está en tu casa, no está hablando de un lugar de reunión como comunitario, ¿okay? Está hablando acerca de esa reunión de personas dentro de esa casa. Eran familiares, vecinos cercanos, y se convertía en un compartir más que en un elemento de culto. Era una familiaridad. De hecho, esa palabra, el término iglesia, eso se institucionalizó religiosamente, porque ese término como tal no es un término religioso en su origen. Eso es simplemente como decir un cúmulo de personas, una asamblea de personas, pero hoy por hoy no lo entendemos así. Hoy por hoy iglesia es netamente de la religión y no era el inicio, el contexto de esa palabra no era el término. Y ahí la importancia de lo que estamos haciendo con estos videos es poder llevar el contexto, o sea, entender que cuando en una porción de la escritura habla acerca de la iglesia, no está hablando necesariamente de un lugar físico. Entonces esa es la importancia de poder concebir el desarrollo. Y yo estoy hablando de los primeros 300 años, pero hay que concebir el desarrollo de esta cristiandad temprana, de cómo se desenvolvió cientos de años, ¿okay?, en esta parte. Vinieron persecuciones, vinieron tiempos donde la iglesia no tenía ni siquiera la capacidad de poder reunirse en las casas por causa de la persecución. Entonces, cuando estudiamos este tipo de cosas debemos estar claros de a quién se le está escribiendo y por qué se está escribiendo. Y el error continuo también está en el hecho de pensar de que la Biblia como palabra de Dios es atemporal, o sea, se escribió allá y el significado que tenía allá también lo tiene aquí, y no es así. O sea, uno tiene que saber enfocar la Biblia, el significado que tenía en esa oportunidad y el significado, por supuesto, la intención con la que se escribió. Entonces, tiempo después es donde viene a institucionalizarse esto, pero tendríamos que hablar de varias cosas y yo creo que vale la pena hablarlo como para comprenderlo. Sería parte también de otro video, saber por qué el Concilio de Nicea fue importante, por qué el Edicto de Milán fue importante, cómo entonces la iglesia perseguida pasó a ser ahora la iglesia-estado, parte del mismo gobierno. Sí, de hecho, cuando Jesús enseñaba, que dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí, ¿ok? De ese hecho, de ese acontecimiento, se saca lo que es, digamos, o bien sea la Eucaristía, la Cena del Señor o la Santa Cena, no sé, según cómo se dice hoy día en cualquier denominación. Entonces, así como se institucionalizó la palabra iglesia, también se institucionalizó ese episodio, ese acontecimiento de Jesús, que no fue el hecho de, bueno, ahora vamos a hacer la Eucaristía, o esto será la Eucaristía de 300 años más allá para el futuro, no, sino que cuál era entonces el significado o lo que Jesús realmente enseñó, cuál era el contexto entonces de ese acontecimiento. De ahí tendríamos que pasar, por supuesto, a ver primero nuevamente, porque de ahí estamos hablando de otro pasaje bíblico, el cual también tendríamos que poner en contexto y poder entonces entender cómo salieron estos procesos, porque en la historia temprana no existía ninguno de estos rituales, ¿okay? Y vemos que, por ejemplo, dice, y partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Estamos hablando del libro de Hechos capítulo 2, y hablaba de la vida de esos primeros creyentes, y ese partir el pan en las casas no hablaba de Eucaristía, no existía la transustancialización, y
ninguna de las otras filosofías o teorías que salieron después. Entonces, para poder entenderlo, tú tienes que diferenciar el tiempo, y por eso hablamos, y la idea de esto de lupa contextual es procurar, buscar, indagar, discernir en los tiempos en los cuales estaban pasando las Ahora, cosas. cuando comentas eso, y bien interesante que lo traigas a colación, de ellos partían el pan en las casas y comían con alegría y todo esto, ese era ese consejo que daba el Señor en aquella última cena. Ese tipo de... No, pan. era porque ahí la porción de partir del pan era compartir, es como yo invitarte a comer, vamos a comer una parrilla, vamos a comer una carne, vamos a hacer un compartir. Entonces, en varias traducciones se intenta colocar esto dentro de lo que es hoy la práctica eucarística, como se dice en otras denominaciones, pero no tiene nada que ver, porque ahí volvemos al principio de lo que estamos estudiando en Hebreos 10:25. Pretender tomar un pasaje de la Escritura y asociarlo a algo parecido en la actualidad de nosotros es un error, y es el error que ha venido cometiéndose siempre. Entonces, el Hebreos 10:25 tiene una exhortación que es no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más, dice tanto más, viendo que el día se acerca. Entonces, había un concepto de emergencia, de premura, de urgencia de estar unidos, pero no significaba de lo que hoy se aplica. Por ejemplo, a las personas se le impone el hecho de congregarse, de asistir a la reunión, ya sea una reunión semanal, 2 veces por semana, como algunas denominaciones, reuniones todos los días, y si tú no asistes a la reunión, entonces tú no eres un buen cristiano. Entonces, la idea de enseñar este contexto de Hebreos y después entender también cómo fue el desarrollo de los edificios religiosos, que me gustaría también dejarlo para otro video, cómo fue el desarrollo del culto dominical, de dónde salieron todas estas ideas, nos dejan entender el por qué está escrito lo que está escrito y por qué no está correcto el aplicarlo al día de hoy a estas iglesias comunitarias. Ok, y en ese caso era la pregunta del video anterior. Si me hablas de unos 300 años, que ellos no tenían estructura física, ellos no tenían una denominación específica, entonces esto se llega después a desvirtuar esa esencia de familiaridad, de compartir, de estar juntos, de compartir la comida, el pan en las casas, ¿ok? Y la gente, todo lo que tenía suyo, o sea, lo que tenía compartían con otros, al que le faltaba y todo esto. Entonces, hoy por hoy, fíjate que es la parte que es bien negativa. Tú comentabas creo que era el video anterior, acerca de que esto es algo bien marcado en la parte evangélica, pero también otras denominaciones protestantes es bien marcado esto de no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, si no asistes a su denominación religiosa, estás pecando o estás faltando un mandamiento o estás fuera, ¿no? Otras evangélicas y otras que no son evangélicas, pero tienen otra denominación dentro de lo que es el protestantismo. Entonces, en ese caso, cada denominación, pues para ellos tienen su verdad, o es la verdad es esta, no es la tuya, sino es la mía, y ante el otro que tiene otra denominación, no es mi verdad para él, es la de él. Y veo que termina, inclusive en la mala utilización de ese versículo, llega a crear grandes divisiones. Correctamente, es que ahí es donde está el error. El detalle es la mala utilización del versículo. Yo siempre he dicho que un texto sin contexto es un pretexto para hacer lo que queremos. Y es allí es donde está el error. El pretexto, incluso buscar imponer, ¿okay?, la filosofía o la teoría para poder controlar, ¿okay?, y amasar hasta un número de seguidores. Y cuando digo lo cristiano evangélico, porque hasta es lo más popular, ¿no? Es lo más conocido, porque todo lo que es nivel protestante y abarca todo lo que no sea católico existe, pero inclusive dentro de la iglesia católica, apostólica y romana
en un menor grado, pero también existe la necesidad de pertenecer, de asistir, de involucrarse, ¿okay? Entonces ahí es donde vemos niveles laicos, niveles practicantes, ya las personas que existen dentro de la fe o del dogma como tal. Lo importante es entender que la necesidad de ser comunidad está implícita dentro del texto. Sin embargo, no está impuesta la necesidad de ir a un lugar como un lugar físico, aun cuando pudieran haber prácticas en la iglesia primitiva de encontrarse, de estar juntos, de encontrarse en una casa. No es por regla, no es por un mandamiento la necesidad de que tienes que ir al templo. Entonces, cuando descubrimos el contexto de lo que fue escrito, nos damos cuenta de que no tiene sentido, ¿okay? Realmente la imposición de asistir periódicamente a un lugar, ¿okay? Entonces podemos decir, pero si la reunión pasa en la casa de la señora Juana, de la señora María, y de ahí nos vamos 4 personas y nos reunimos una vez por semana, y comienza a surgir esa dinámica que surgió en la iglesia del primer tiempo. Era por dinámica, era por espontaneidad, era una reunión bien espontánea, no tenía un día marcado en la semana, no tenía una estructura de responsabilidades que hacer, sino lo que acontecía, lo que sucedía era sencillamente comunión. Y que el mensaje de Jesús, el mensaje que los primeros discípulos, que el apóstol Pablo estaba llevando para toda esa comunidad, era eso, el poder estar juntos, el poder tener comunión, el poder tener una cohesión, ya no solamente por identidad nacional, como lo hacían los judíos, sino ahora porque tenemos algo en común, que es la fe en Jesucristo. Entonces, en donde quiera que exista un grupo de personas con la misma fe, pueden estar juntos para compartir y, como dice el verso 24, estimularse al amor y a las buenas obras. Uno no se estimula el amor a las buenas obras cuando hay un formato estipulado, cuando hay una estructura estipulada de servicio, de culto, o como lo quieran llamar, o de reunión, porque hay papeles asignados. Entonces cada quien llega a la reunión de una forma, ¿okay? Esos primeros 300 años de la iglesia cristiana no existían estructuras de reunión, no existían estructuras de culto, no existían decir primero hacemos esto, después acción de gracias, después lo otro, aun cuando fue fundamental, y por eso le decía desarrollarlo en otro video, de ver cómo el cristianismo adoptó prácticas del judaísmo para llevarlo, y se creó entonces esta especie de culto. Y es donde vemos que cuando todo comenzó a desvirtuarse, entonces tener un culto, tener una reunión es pecado, no lo podemos calificar como pecado. No tener un culto, no tener una reunión también es pecado, tampoco podemos calificarlo como pecado. El asunto está de estudiar el por qué aquello que comenzó siendo algo puro, ¿okay?, espontáneo, terminó siendo una institución reglamentaria. Sí, y también vale acotar el hecho de la jerarquización, que tampoco existía para ese tiempo, aunque si lo veo hoy como jerarquización y lo leo y digo, bueno, si existían apóstoles, profetas, pastores, esto, o sea, porque son los 5 ministerios, y allí también hay que contextualizar esa parte, que sería otro video. Y cuando hablamos de ancianos no es lo que hoy imaginamos, y no había un pastor como tal, sino había ancianos, y no era una sola persona que dirigía esa comunidad. O sea, es muchas cosas por contextualizar. Hay muchas cosas. Entonces, los dogmas, la fe, todo lo que nosotros vemos hoy en día y conocemos como sistema de funcionamiento de la fe, distinta en cada una de las denominaciones, distinta en cada una de las presentaciones que se dé, nace de una cultura que se alejó poco a poco de lo que era la esencia del comienzo y que fue sumando, incluso fue incluyendo de otras religiones, que también eso podemos ver, cómo el sincretismo religioso afectó a la fe, ¿okay? Y cada dogma que surgieron en todos estos años.
Sin embargo, para dejarlo aquí con Hebreos 10:25 como tal, siendo bien específico en una conclusión, el congregarse no está refiriéndose a ir a un lugar físico, a un lugar funcional, a una estructura. No está hablando de un día de reunión, está hablando sencillamente del compartir como comunidad, como fe, como un cuerpo espiritual, sin diferencias, sin distinciones y sobre todo sin imposiciones, ni horarios ni formas. Y también cuando estabas comentando acerca de que el cristianismo estructurado, institucionalizado, intentó copiar el judaísmo, pero en ese intento de copiar tampoco es igual. O sea, no se asemeja en nada a muchas de sus prácticas, inclusive hoy día. Copia, ¿no? Se intenta, pero no se logra llegar tampoco. Lo dije en el video anterior, que es emular, o sea, es una cosa de emular aquello, ¿okay? Y es de cierta forma imitar. Pero tendríamos que ver cómo sucedió toda esa historia, porque incluso en todo ese trámite tenemos persecuciones, tenemos guerras, tenemos guerra entre judíos y cristianos, tenemos revueltas, tenemos varias cosas que si se desconoce, ¿okay? si se ignora el origen, no vamos a poder entender cómo, por ejemplo, no podemos entender Hebreos 10:25. Entonces, para todo aquello que nos escuche, no estamos haciendo una apología de no ir a ninguna reunión, no es eso. Tampoco estamos defendiendo el hecho o ir en contra del hecho de quienes hacen reuniones. Es solamente poner el contexto del versículo y usted llegue a sus propias conclusiones. Bueno, así le damos gracias por su atención y seguiremos este estudio tan interesante de Hebreos 10:25.